Bueno, creo que comenzó la grabación. Ahí va. Entonces arranco a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Mm, ¿Se ve? Sí, ¿Sí? sí, sí. Avísame porque yo no estoy viendo el chat, no puedo ver los comentarios, así que no. Cualquier cosa me tienen que hablar por micrófono. Bueno, entonces arrancamos nomás. Eh, Acá va un índice de los temas que vamos a ver. Parece un montón, pero no se preocupen, no. O sea, es un montón, sí, pero no es Uh, tan, no va a ser tan pesado. Espero que nos arranque, nos Todavía no alcancen se todos. ve. ¿Se ve? Yo, mm, en mi caso, no la veo, veo toda la pantalla en negro. ¿El Yo resto? también, yo estoy igual, no veo. ¿Y ahí? Ahí se descargó, en mi caso Ahora al sí, menos. perfecto. Claro. Ok, no me deja mostrar la pantalla en presentación, pero bueno, no pasa nada. Lo veremos así. Entonces arrancamos con temas de álgebra que son los que primero más le van a servir porque generalmente, o por lo menos en mi experiencia, se arranca con autovectores y autovalores, tiene mucho de álgebra. Y bueno, lo primero que veíamos es el tema de matrices y vectores. Eh, Acá un par de definiciones que tampoco pretendo que se la sepan de memoria, nada más para recuperar un poco qué es un vector y qué es una matriz. Dice acá que un vector renglón de n componentes es un vector de n componentes que se define como un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera. Y bueno, un vector de x1, x2 hasta xn. Ahí, esperen que voy a meter un poco de zoom porque me parece que si no, no se ve nada. Ah. Lo mismo un vector columna, digamos, es el mismo concepto, solo que un vector columna. Y después el concepto de matriz, que es una matriz A es de m por n, de m filas y n columnas. Es un arreglo rectangular de m por n números dispuestos en m renglones y m columnas y n columnas. Nada, muy sencillo. No nos vamos a detener mucho en esto. Si recuerdan bien, hay una serie de operaciones que se pueden hacer con vectores y matrices. En particular, está la suma de matrices, que es básicamente si tenemos dos matrices A y B del mismo tamaño, de misma cantidad de columnas por misma cantidad de filas, entonces la suma es la suma de los elementos. Entonces A más B, bueno, es A11 más B11, que acá si recuerdan el subíndice indica el número de fila y el número de columna, entonces A11 es el elemento de la fila 1, columna 1, y así. Y es simplemente la suma normal, no tiene mucha ciencia. Obviamente las matrices tienen que ser del mismo tamaño, si no, no se puede. Después la multiplicación de una matriz por un escalar es sencillamente multiplicar cada elemento por ese escalar. Recuerden que escalar es en este contexto un número cualquiera, pero se usa para aclarar que no es un vector ni es una matriz. Y entonces simplemente, por ejemplo, acá hay otro ejemplo, tenemos una matriz A, que la pueden ver acá, y 2A es simplemente cada elemento multiplicado por 2. Entonces la primera fila, por ejemplo, es de 1, menos 3, 4 y 2, tenemos 2, menos 6, 8 y 4. Si estoy yendo muy rápido, avísenme, yo no me estoy dando cuenta quizás, pero capaz estoy yendo a las chapas. O quizás esto es muy inicial y tampoco es tan difícil. Yo piedad. ¿Cómo? ¿Alguien habló? mm. Imagino entonces que continúo. Después, acá esto está bien, si no. Otra operación importante, el producto entre vectores y matrices. Acá inicialmente el producto entre un vector renglón, un vector fila, es decir, que tiene una sola fila, de 1 por n, y un vector columna de n por 1, que nos da como resultado un número, un escalar. Es muy importante esto que vemos acá al costado, que nos dice que para que se pueda multiplicar un vector, una matriz, el número de columnas de la matriz que está, o matriz o vector que está primero,
y el número de filas de la matriz o vector que viene después tienen que ser iguales. Y el resultado va a ser un vector o matriz de M y P. Esta regla es muy importante. Entonces, pasando ahora al producto de dos matrices, si tenemos acá una matriz A de M por N, o sea, M filas y N columnas, y B, que es una matriz de N filas y P columnas, el producto va a ser una matriz M por P. No sé si pasó algo ahí, un mensaje, pero termino de explicar esto y contesto. Va a ser una matriz M por P, siempre y cuando esta multiplicación se va a poder hacer, siempre y cuando que P y M sean iguales, si no, no se va a poder. Y entonces, cada elemento de esta nueva matriz, que va a ser el resultado, va a ser la multiplicación del renglón, reformulo, el elemento de la matriz C, subíndice I, J, va a ser la multiplicación del renglón I de A por la columna J de B, que ahora cuando veamos un ejemplo va a quedar más claro. Y bueno, el producto de matrices, a diferencia de los números como si fuera un número común, no es conmutativo. Entonces yo no puedo hacer A por B, no va a ser igual a B por A necesariamente. ¿Hasta acá alguna duda? A ver en chat. No, eso es otra cosa. Bueno, acá vemos un ejemplo. Perdón. Sí. Ahí una chica dice, disculpen, quien tenga micrófono, ¿podría pedir que ubique su imagen de video en la parte superior del PowerPoint? A ver. Lo acaba de ver por el chat. O sea, mi imagen, digamos. O que. Supongo que sí. Claro, eso depende de la persona que haya preguntado, porque yo de acá no tengo forma de. Es algo local a su computadora. Creo. Si alguien sabe cómo se cambia eso, yo por lo menos no tenía idea. Ah, bien, perfecto. Lo que sí, espérenme un segundo, voy a dejar de compartir y volver a compartir un segundo, porque me gustaría poder presentar y poder usar el marcador y eso, porque si no se va a complicar un poco. Así que nada más les pido un segundito. ¿Ahí siguen sin ver o pueden ver ahora que estoy presentando? Figura como cargando todavía. Ok, Ahí va. ¿se ve? Sí se puede ver. Fantástico. Bueno, a ver. Me tengo que acostumbrar a estas herramientas. Bueno, para hacer un ejemplo y que no quede todo en el aire, tenemos esta matriz de 3x3 y esta otra de 3x3. Y entonces vemos que, o sea, es posible. Esperen que. Ah, esto va a salir horrible. Y obviamente el producto va a ser una matriz de 3x3. Porque los elementos estos, de esa va a ser la matriz 3x3. Discúlpame, yo no veo, tipo, tengo como la carátula de presentación, dice codo a codo, matemática para economistas. Yo veo eso. Ok. Em, Sí, yo también veo la pantalla negra. No sé si es porque estoy desde el celular. Antes la veía igual. em, a ver, deme un segundo. Dejo compartir pantalla del todo y vuelvo a compartir. Porque quizás se rompió el. A ver. Estas cosas, bueno, pueden suceder. Ahora no ven nada, ¿no? No, No. No, no, te vemos a vos. Perfecto, No, yo no veo nada. perfecto.
Eh, bueno, comparto el escritorio directamente, a ver si... Ahora que ven. ¿Ven la presentación? Está cargando. Ahora sí. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene un problema con esto? Ahora se ve. ¿Se ve? Se ve genial. Bárbaro. Bueno, cualquier cosa avíseme de nuevo, no hay problema. Entonces decía que esta matriz de 3 por esta matriz de 3 por 3, primero que se puede hacer esta multiplicación porque ambas, la cantidad de columnas de una y de las filas de otra coinciden y va a ser el resultado una matriz de 3 por 3. Y entonces cada elemento de esta matriz que es el resultado, por ejemplo este de acá, va a ser la multiplicación de esta fila por esta columna. Entonces, menos 3 por 3 queda menos 9, 0 por 0 queda 0, y 2 por 3 queda 6. Y todo eso, la sumatoria, que eso da menos 3. Lo mismo con esto, bueno, la misma fila de la matriz A por la segunda columna de la matriz B, está acá. Y si hacen menos 3 por 1, menos 3, 0 por menos 2, 0, y 2 por menos 3, menos 6. Si bien es sencillo, digo, yo más de una vez me he confundido con estas cosas, pero bueno, siempre pueden ir marcando fila por columna, fila por columna. Y como dije, una matriz de 3 por 3 como resultado. Acá tenemos una de 3 por 3 por una de 3 por 2. 3 filas y 2 columnas. Podemos hacer la multiplicación porque coinciden estas dos. Y el resultado va a ser una matriz de 3 por 2. O sea, 3 filas y 2 columnas. Y el mismo procedimiento, digo, salvo que alguno o alguna tenga ganas de que hagamos cada elemento. Este es el resultado. Como dije, matriz de 3 por 2. Finalmente, este último ejemplo es para mostrar qué pasa si no se puede. Tenemos 3 por 3 por una matriz de 2 por 3. En este caso, no coinciden estos dos elementos. Entonces no se puede multiplicar. Ahora un concepto clave para el tema de los vectores, que es el de independencia, dependencia lineal, que bueno, quizás ya lo tienen bastante claro, pero por las dudas, porque se usa bastante en la materia. El concepto de dependencia e independencia lineal dice que si tenemos un conjunto de vectores, B1, B2, Bn, en un espacio vectorial, digo, puede ser R3, cualquier espacio, o R4, lo que sea, entonces se dice que los vectores son linealmente dependientes si existen n escalares, o sea, n números, C1, C2, Cn, no todo cero, tales que esta sumatoria sea igual a 0. Si los vectores no son linealmente independientes, se dice que son linealmente independientes. Bueno, es una gran, muy útil, el conocimiento es poder. La idea, bueno, es que básicamente si existen estas constantes, estas C1, C2, Cn, estos coeficientes, que no sean todos 0 y que hagan que esta ecuación sea igual a 0, entonces los vectores son linealmente dependientes. Si esta ecuación solo se iguala a 0 para valores de C1, C2 y Cn iguales a 0, entonces es linealmente independiente. Entonces un ejemplo acá lo tenemos con este vector B1 y B2. Se puede ver muy fácilmente que, bueno, uno es el triple, perdón, que el otro. Entonces, si C1 es igual a 3 y C2 es igual a menos 1, esto va a quedar igual a 0. Esta expresión de acá queda igual a 0 y por lo tanto son linealmente dependientes. Pero, por ejemplo, el vector 0, 1, uy, qué feo que salió eso. Y el vector 1, 0, no hay ningún número que pueda, ningún coeficiente que haga que esto se iguale a 0, salvo que ambos coeficientes sean 0. Entonces se dice que son linealmente independientes. Sencillito. ¿Hasta ahí alguna duda, perdón?
¿Y eso gráficamente qué sería? Gráficamente, que los vectores sean linealmente independientes. Sí. Si son linealmente dependientes, son paralelos, si no me equivoco. Yo el tema del gráfico no lo tengo tan Ah, claro, pero está bien. de todas Sí, tiene formas no, sentido. gráfico no Gracias. toman tanto. Buenísimo, gracias. Entonces, pasamos. Matriz identidad. La matriz identidad, bueno, es una matriz. Esta descripción la puse, pero la verdad que podemos casi ignorarla. Es simplemente que es una matriz n por n, que los elementos de la diagonal principal son todos 1 y el resto son 0. Y que tiene la propiedad de que si multiplicas una matriz por la matriz identidad del mismo tamaño, te da la misma matriz. Nada muy complicado. Pasamos ahora a los determinantes, concepto muy importante, que es una propiedad de las matrices cuadradas, sí o sí, matriz cuadrada n por n, y es un número. Por ejemplo, para una matriz de 2 por 2, esta de acá, la matriz se define A, B, C, D. El determinante va a ser simplemente el producto de las diagonales restado, digamos, A por D menos B por C. Esto que está acá. Y después, si queremos calcular un determinante de n por n, digamos de 3, de 4, de 5, entonces existe esta fórmula que dice que si tenemos una matriz de n por n, perdón, entonces el determinante va a ser igual a la suma, a esta sumatoria. Les recomiendo mucho que se vayan acostumbrando a estas notaciones porque van a machacar mucho con el tema de notaciones y demás. Entonces una sumatoria de k igual 1 hasta n del elemento A 1k, es decir, el elemento de la fila 1, columna, primero va a ser la columna 1, por A mayúscula, subíndice 1k, es decir, el adjunto del elemento A1k. Y así, digamos, con cada elemento de la fila. Digamos, cuando k sea igual a 2, va a ser 1, 2, 1, 2. Cuando k sea 3, 1, 3, 1, 3 y así. También pueden ser todos los elementos de una misma columna. Digo, puede ser cualquier fila, cualquier columna. Lo importante es que sea siempre la misma fila o la misma columna. Y el adjunto, esta A mayúscula sub IJ, es igual a menos 1 a la I más J por el determinante de la matriz, de la submatriz que queda después de sacar la fila I y la columna J. Para no marearnos mucho, digo, voy a pasar ahora a un ejemplo que aclara todo. Ejemplo del cálculo del determinante por adjuntos. Tenemos esta matriz A, 1, 3, 2, 0, 1, 3, 3, 1, 0, y vamos a usar los elementos de la primera fila, estos de acá. Y el determinante va a ser va a ser igual al elemento 1, el elemento 1 es 1, por la matriz, la submatriz que queda después de sacar la columna y la fila 1, o sea, sacando estas de acá. Entonces nos queda esta matriz, esta submatriz. Entonces calculamos este determinante. Cuando pongo así entre palitos es un cálculo un determinante, en cambio el corchete es para aclarar que es una matriz, por las dudas. Después, obviamente como es una sumatoria, el siguiente elemento, perdón, reformulo, es igual al elemento A11, que es 1, por la submatriz, por menos 1 a la I más J. A11 tiene I igual 1 y J igual 1, o sea que I más J va a ser igual a 2. Entonces esto va a ser positivo. Como sigue la sumatoria, después tenemos el elemento A12 de esta fila. Entonces el elemento A12 es 3, acá, por la submatriz que queda después de borrar la fila 1, columna 2, es decir, esperen que voy a hacer una magia.
Ahí va. Borro la fila 1 y la columna 2 y queda esta submatriz 0, 3, 3, 0, cuyo determinante tenemos que calcular, por menos 1 elevado a la 3. Es decir, si este elemento es el A1, 2, I es igual a 1 y J es igual a 2. Entonces, I más J, 3. Y esto va a ser negativo. Y el último elemento, bueno, el A1, 3 es 2 por la submatriz que queda de eliminar esa columna y esa fila, nos queda esta, que es 0, 1, 3, 1, por menos 1 a la cuarta, porque resulta de sumar 1 más 3, y es positivo. Entonces, bueno, acá nos queda, si hacemos todo esto, nos queda 1 por 0, menos 1 por 3, nos queda menos 3, por menos 1 a la 2, que es positivo, no lo modifica. Acá 3 por menos 9, este determinante es menos 9, 3 por menos 9, por menos 1, nos da 27. Y acá tenemos 0 por 1, 0, menos 3 por 1, menos 3, por 2, menos 6, y por menos 1 a la cuarta nos da menos 6. Y el determinante, bueno, es la sumatoria de eso y queda 18. ¿Alguna duda? Franco pregunta si se usan en la materia matrices con letras porque la calculadora hace determinantes. Les puede tocar, digamos, van a tener que hacer matrices con, ¿cómo se llama? Con letras, sí. Igual nada, el cálculo del determinante, no creo que tenga que calcular una matriz de más de tres columnas y 3 filas, digo, no se preocupen tanto por esto. Obviamente pueden usar, ahora en la virtualidad pueden usar la calculadora o internet, y es un toque, yo para que esté claro el procedimiento. Y así digo con muchos temas, pero bueno, los voy a ir aclarando. ¿Nadie más tiene alguna duda con esto? Aprovecho y me tomo un mate. Santi, tengo una pregunta. Decime. Cuando calculamos el determinante, no necesariamente tenemos que arrancar, no tenemos que cancelar, ponerle la fila de arriba. Podemos hacerlo con la que querramos, ¿no? Digamos, Claro. podemos arrancar por donde Claro, convenga. claro. Podés incluso hacer una columna, y en este caso, en esta matriz particular, esperen que voy a por todo, podés elegir esta columna, y al tener un 0 te ahorrás de calcular todo un paso, porque si esto es 0, ponele que este 1 fuera 0, todo esto no hace falta calcularlo. Claro. De hecho, hay un procedimiento que es, mediante operaciones elementales, hacer, digamos, una columna toda de ceros acá y calcular el determinante haciendo solo un elemento. Pero bueno, Y todos los después, determinantes deberían darnos igual, ¿no? claro, si son operaciones elementales, el sistema, o sea, la ecuación no cambia. Ah, ok. La Genial, matriz, gracias. perdón, no cambia. Bueno, acá un par de propiedades, digo, lo pongo para completar un poco, quizás les sirve, pero bueno, si hay una fila columna de ceros, dada una matriz A de n por n, si tenemos una fila columna de ceros, el determinante va a ser igual a 0. El determinante de A es igual al determinante de su traspuesta, que ahora cuando veamos traspuesta queda más claro. Si se intercambian dos filas o dos columnas, el determinante de la matriz modificada va a ser igual al determinante de la matriz A con signo opuesto. Acá muy importante el signo opuesto. Si A tiene dos filas o columnas iguales, su determinante es igual a 0. Y si multiplicamos una fila columna de A por un escalar K, el determinante de A modificada va a ser igual a K por el determinante de A, sin modificar. 4 propiedades más. Si una fila columna de A se multiplica por un escalar K y se suma otra fila columna de A, el determinante no se modifica. Y esto es porque es una operación elemental, digo, es
agarrar una fila, multiplicarla por un escalar y sumarse la otra es una operación considerada elemental, entonces no modifica la matriz. Si B también es matriz de n por n y hacemos la multiplicación de ambas matrices y calculamos el determinante resultante va a ser igual al determinante de una por el determinante de otra. El determinante de la matriz identidad es igual a 1 y después el determinante de una matriz singular es igual a 0, que ahora cuando veamos inversión de matrices queda más claro. Una matriz singular es básicamente la que no tiene matriz inversa. Bueno, matriz transpuesta, otro concepto que no debería tener mucha complicación, digo, es perdón, me agarró un trabalenguas. Simplemente es intercambiar el número de fila por el número de columna. Entonces el elemento A11, bueno, esto justo no cambia, es el elemento A11. El A12 pasa a ser el A21. Es decir, tenemos la fila, columna, sí. Supónganse, bueno, este elemento A12 pasa a ser el 21. Y así con cada elemento. Y con eso tenemos la matriz transpuesta. Y acá puse un ejemplo que tampoco me voy a detener mucho. Digo, tenemos, por ejemplo, en la primera fila 1, 2, menos 6. Ahora pasa a ser la primera columna. 1, 2, menos 6. Y lo mismo con todo. ¿Hasta ahí alguna duda? Tomo tomate. Bueno, después tenemos la matriz de adjuntos, que es simplemente una matriz asociada a cada matriz, que está compuesta de los adjuntos, que ya vimos cómo se calculan, es esta fórmula de acá. Entonces tenemos que es cada elemento por la submatriz que queda de eliminar la fila y la columna de ese elemento, por menos 1 a la I más J, entonces el primer elemento va a ser menos 1 a la 2, queda positivo. Este elemento 1, 2 va a quedar menos 1 a la 3, va a ser negativo. Este va a ser la 1, 3, entonces va a ser positivo. Y así con cada elemento pueden ir viendo la alternancia de signos. Es muy importante que no se confundan esta con la matriz adjunta. En muchos libros es idéntico, pero hay una diferencia digo, depende del libro, les puede aparecer como que son diferentes. Y yo remarco que son diferentes, digo, no es lo mismo. La que generalmente usamos es la matriz de adjuntos, así que no se preocupen mucho por esta. Pero bueno, por cualquier cosa, para que no se confundan. La matriz de adjuntos nos sirve para calcular la matriz inversa. Que bueno, la matriz inversa, como dice la definición acá, es la matriz que si la multiplico si tenemos una matriz A y una matriz B, que ambas son de n por n, y las multiplico y me da la matriz identidad, es la matriz inversa de esa. Matriz B es la matriz inversa de A. Y es la A la menos 1, se escribe. Entonces la matriz A por su inversa siempre da igual a la matriz identidad. Si A tiene inversa es invertible, si no, se le dice que es singular. Y bueno, como habíamos visto, el determinante de una matriz singular es igual a 0. ¿Y cómo calculamos la inversa? Bueno, había dos métodos. Estaba el de Gauss-Jordan, que después lo explico un poco. Pero la realidad es que no lo van a usar tanto. Digo, no hay tanto énfasis en saber usar el Gauss-Jordan. Pero bueno, igual está bueno tenerlo en claro. Y el método que más van a usar en realidad va a ser el de matriz de adjuntos. Sí, es que en realidad lo usan porque después, bueno, obviamente pueden meter la matriz en la calculadora y sacar la inversa. Pero bueno, para los que sean más analógicos y no tengan calculadora con cálculo de matrices, y de todas formas siempre está bueno tener el procedimiento a mano, es igual a 1 sobre el determinante de la matriz por la matriz de adjuntos de A traspuesta.
que acá se chispoteó, en realidad debería estar en el superíndice. Pero no sé por qué PowerPoint medio flashea a veces. Eh, y obviamente el determinante tiene que ser distinto de cero porque si no, bueno, obviamente no podemos dividir por cero. Y ahí esta cuestión de que las matrices que no tienen inversa, las singulares, tengan determinante igual a cero, justamente. No podemos calcular la matriz inversa. Pongo un ejemplito acá, medio sencillo. Tenemos la matriz A de 2 por 2, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4. La traspuesta, que traba lenguas, es simplemente cambiar el orden de filas y columnas. Entonces esta fila va a ser esta columna y nos queda 1, 3, 1, 3, 2, 4. Y la adjunta, bueno, es el cálculo de esa fórmula que había mostrado cuando mostré la matriz de adjuntos, que es simplemente, perdón, me frené un toque. Es simplemente el elemento de la submatriz que queda de eliminar esta columna y esta columna. 1, perdón, cualquiera. Cuando elimino esta y esta, me queda el elemento 4 multiplicado por menos 1 a la I más J. Como este es el 1, 1, no se modifica el signo, porque menos 1 a la 2 da positivo. Así con cada elemento, y me queda esta matriz de adjuntos. Y después, bueno, el determinante es 1 por 4 menos 2 por 3, menos 2. Y cuando procedo a calcular la matriz inversa, hago 1 sobre menos 2 por la matriz de adjuntos. Y como ya hemos visto, para multiplicar un escalar por una matriz, cada elemento por el escalar, 4 por menos un medio, 4 por menos un medio, sí, me da menos 2. Menos 2 por menos un medio me da 1 y así con cada elemento, y esta es la matriz inversa. ¿Alguna duda? No. Yo no sé si siguen ahí, digo, no tengo forma de saber si hay alguien escuchándome, así que, Va perfecto. ¿va bien? ¿Viste? Porque capaz estaba hablando solo y... Pero bueno. Bueno, otro concepto clave, el rango de una matriz. El rango de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes. Bueno, ya habíamos visto la definición de independencia lineal, así que sencillamente eso. Y si usamos Gauss-Jordan, es igual al número de vectores columna canónicos que obtenemos, que son, acá está explicado, el vector con un 1 y los restantes elementos nulos. Si recuerdan Gauss-Jordan, o si no, si me esperan un rato, que ahora pasamos a ver Gauss-Jordan, dependiendo de cuántos vectores columna canónicos obtengamos, va a ser el rango de la matriz, que nada, es un concepto que van a usar bastante en la materia, así que más que nada en las primeras unidades. Bueno, después pasamos al sistema de ecuaciones lineales. Como ven acá, sistema de ecuaciones lineales. Yo acá lo pongo en una forma genérica. Tenemos n ecuaciones. Tenemos n ecuaciones con m incógnitas x, x1, x2, hasta xm. Digamos, el sistema va a ser homogéneo si estos términos independientes son todos iguales a 0 para todos los elementos de 1 hasta n, y va a ser no homogéneo si alguno es distinto de 0. Y este sistema de ecuaciones lineales, obviamente, lo podemos expresar en forma matricial. Tenemos la matriz A de coeficientes, correspondiente a cada uno de estos coeficientes que acompañan a las incógnitas. Tenemos el vector de incógnitas, el vector columna de incógnitas que va de 1 hasta m. Y el vector columna de términos independientes, que va de 1 hasta n. Bueno, como saben, hay digamos, una buena parte de álgebra es estudiar cómo se comportan las soluciones de estos
de estos sistemas de ecuaciones lineales, si hay solución, si no existe o si hay un número infinito. Acá la representación gráfica para un sistema de dos ecuaciones que definen dos rectas, digamos, si despejamos Y, tenemos dos rectas, y podemos ver muy claramente que si las rectas se cruzan en un punto, tenemos una solución única, y se llama sistema compatible determinado, o SCD. Si las rectas son paralelas y no se superponen, entonces no hay solución, y tenemos un sistema compatible indeterminado. Acá está al revés. Me van a disculpar, esto en realidad va acá. Tenemos un sistema indeterminado en realidad, si no hay solución. Y si son paralelas, pero se superponen, tenemos infinitas soluciones y tenemos un sistema compatible indeterminado. Me tengo que acordar de corregir eso. Entonces la clave está en el estudio de la pendiente de estas rectas, que no es otra cosa que el determinante de este sistema expresado en forma matricial. Si yo expreso esto en forma matricial, obtengo la matriz A, que tiene el elemento A11, A12, A21 y A22, y el determinante va a ser la forma que tengo yo de ver cómo se comportan las pendientes de estas rectas. Y obviamente si las pendientes son iguales, digamos, si son iguales, cuando las reste, o sea, si yo hago el determinante va a ser igual a 0, y por lo tanto, como se desprendía del tema de... todavía no lo expliqué eso, perdón. Si las pendientes son iguales, digo, puede suceder este caso, que no hay solución, o puede suceder que haya infinitas soluciones. Todo va a depender de qué ordenada de origen tengamos para cada ecuación. Pero bueno, el único caso donde sabemos que hay una solución única es cuando el determinante es distinto de 0, que es justamente ahora lo que les voy a mostrar, que si tenemos n ecuaciones y m incógnitas, podemos saber el carácter de las soluciones a través del determinante, y que si el determinante de la matriz A es igual a 0, entonces puede ser indeterminado o compatible indeterminado. En cambio, si es distinto de 0, tenemos que es compatible determinado. Entonces tiene solución única. Si el sistema es homogéneo, siempre tiene la solución trivial. Si se acuerdan, un homogéneo era que todo estuviera igualado a 0, entonces todas las incógnitas se igualan a 0, perdón, entonces siempre existe la solución donde las incógnitas son iguales a 0, y por lo tanto no puede ser indeterminado. Al menos una solución tiene. Después, para resolver los sistemas de ecuaciones lineales... Perdón, ¿alguien iba a hablar? Sí, yo, ¿qué sería el sistema homogéneo? El sistema homogéneo es un sistema de ecuaciones donde todas las ecuaciones están igualadas a términos iguales a 0. Donde estos B1, B2 son todos iguales a 0. ¿Me explicó? Sí, ok, perfecto, gracias. No había escuchado esa parte. Gracias. No pasa nada. Entonces, tenemos que para resolver los sistemas de ecuaciones lineales hay dos métodos. Nuevamente Gauss-Jordan y la regla de Kramer, o Kramer, no sé cómo se pronuncia. Que bueno, acá explico la regla de Kramer, es simplemente expresar el sistema en forma matricial, y el valor de la incógnita X va a ser igual a la división entre el determinante de A y el determinante de esta matriz modificada, que tiene los términos independientes en el lugar que corresponde, en la columna que corresponde al término que queremos, a la incógnita que queremos despejar. Entonces, si en este caso es X, lo reemplazo la columna de términos independientes en su lugar, calculo el determinante de abajo, y hago la división y tengo el resultado de X. Y lo mismo para Y, solo que esta vez el vector columna de términos independientes va del lado de las incógnitas Y. Y bueno, como aclara acá, que el método de Kramer es válido únicamente para sistemas de ecuaciones lineales de n por n y cuyo determinante sea distinto de 0. Porque bueno, obviamente no podemos dividir por 0. Y acá llegamos al famoso Gauss-Jordan,
Eh, si nadie tiene alguna duda con lo anterior, continúo con Gauss Jordan. Ya sería casi lo último de álgebra. Parece que no. Me tomo un mate y sigo. Bueno, entonces el método de Gauss-Jordan, para quienes se acuerden y también para quienes no, se usa para resolver los sistemas de ecuaciones lineales y para invertir matrices más que nada. Y lo que hace es expresar los sistemas de ecuaciones lineales o reexpresar las matrices asociadas mediante operaciones elementales por renglones para obtener un sistema reducido. Es decir, un sistema donde tengamos las incógnitas despejadas. Las operaciones elementales de las que se sirve este método son la de intercambiar filas, la de sumar un múltiplo de una fila a otra fila, o de multiplicar una fila por un número distinto de cero. Estas operaciones lo que tienen es que no modifican el resultado o el carácter de las soluciones del sistema de ecuaciones lineales. Por eso, digamos, de eso se sirve el método de Gauss-Jordan para poder resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Y acá un ejemplo, por si no se acordaban. Por ejemplo, este sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, completo porque acá ninguno es igual a 0, es decir, es no homogéneo. Si armamos la matriz A asociada, incluyendo los términos independientes, tenemos esta matriz de acá. Y básicamente lo que busca el método es lograr ceros en estas posiciones, cosa de tener la matriz identidad para poder saber los valores de las incógnitas. Entonces, empezando por este elemento, acá la notación dice R1 va a ser igual a un medio de R1. Entonces, perdón, lo que hace primero es dividir la fila 1 por 2, entonces esta fila nos queda 1, 2, 3 para tener acá el pivot, porque justamente, bueno, lo que se busca es tener el 1 en la diagonal principal. Y luego lo que hace es, ahora sí, tratar de conseguir los ceros. Entonces en el renglón 2 va a ser esta operación que es restarle 4 veces el renglón 1. Y como acá hay un 4, si multiplico la fila 1 por 4, me queda 4 en esta. Y 4 menos 4 va a 0. Entonces acá tengo 0. Y bueno, 2 por 4 me queda 8. 5 menos 8 me queda menos 3. 3 por 4 me queda 12. 6 menos 12 me queda menos 6. Lo mismo hace ahora con el renglón... Un momento. Perdón, me pasé. Acá. Entonces ahora el renglón 3 hace lo mismo, le resta 3 veces el renglón 1 y queda un 0, modificando además el resto de los términos. Ahora el objetivo, ahora recién divide el renglón 2 por un tercio para tener un 1 acá. Si se fijan, teníamos un menos 3 acá. En realidad debería dividirlo por menos un tercio. Y bueno, ahora la idea es conseguir un 0 acá, que hay un 5, entonces lo que hace es restarle al renglón 1. No, para. Perdón, arranca primero por arriba, ¿cierto? Al renglón 1 le saca 2 veces el renglón 2, entonces queda 0 acá, menos 1 acá y 1 acá. Este no se modifica porque acá teníamos 0, entonces cuando le restamos el renglón 2 no cambia nada. Luego al renglón 3 le resta 5 veces el renglón 2, perdón, se lo suma. Entonces nos queda 0. Y así, digamos, con cada elemento que falta. Acá, luego acá. Hasta que nos queda el sistema resuelto. Entonces tenemos
la matriz identidad a un lado y por el otro lado los valores de las incógnitas. Entonces, si acá tenemos x y z, x va a ser igual a 4, y va a ser igual a -2, y z va a ser igual a 3. Salió medio, ¿cómo se dice? Accidentada la explicación, pero bueno, si hay alguna duda, lo puedo repasar. No hay ninguna duda. Disculpa, Sí, te hola. pregunté recién, te pregunté recién por el chat, el 2 de la primer matriz, es decir, el A11, Sí. ¿no tendría que ser 18 o solo está tipo arriba? Mal. Ah, sí, lo copié mal yo. Ahí sería 2. Claro. Sí, sí. Ah, bien. Porque la imagen la saqué de un libro y lo copié el sistema digamos, en PowerPoint y lo debo haber hecho mal. Buena la observación. ¿Nadie más? Digo igual, como mencionaba al principio, el método Gauss-Jordan es más para tenerlo en mente, pero en ningún momento les van a pedir que hagan un Gauss-Jordan, digo. Eh, si bien está bueno tenerlo como herramienta, no es el énfasis de la materia. Bueno, esos serían todos los temas de álgebra. Ahora pasaríamos a análisis 2. No sé qué hora es. Van a ser las 5. Si no quedó ninguna duda con algún tema de álgebra, pasamos directo a análisis 2. Pero pueden aprovechar ahora para consultar, o si alguna duda que no haya, de algún tema que no haya dado, trato de resolverlo. Un segundo que miro el chat por las dudas. Fantástico. Bueno, pasamos a análisis 2. Una pregunta, Sí. perdón, de álgebra. ¿Simplex y todo eso lo tienen en cuenta? No, Simplex no. No, porque aparte, yo no me acuerdo mucho de Simplex, pero entiendo que en la materia, o sea, vos ves programación no lineal, que es más o menos Simplex, es eso, digamos. Pero aprendés como el fundamento, o sea, lo haces de forma eh, analítica, o sea, como si estuvieras optimizando. Pero yo cuando vi Simplex en álgebra, digo, vi cómo hacer el procedimiento y nada más. Acá vas a ver eh, cuáles son las condiciones para utilizarlo y demás. Pero no es que vas a ver Simplex en sí. Sí, me explico. O sea, vas a ver una variedad de optimización que en esencia es hacer Simplex, pero, pero de otra forma. Digo, no te preocupes, no lo toman. Ok, ok, gracias. Bueno, paso ahora a análisis 2. Esta parte es más cortita y quizás esté un poco peor la calidad de las diapositivas porque lo hice medio a las apuradas, pero con suerte algo le sirve. Algo muy importante es que en análisis 2, si se enfocaba más que nada en funciones de dos variables, acá directamente, digamos, van a ser n variables de entrada, así que hay que acostumbrarse a la notación. Y, digamos, las funciones de n variables se definen como una función f de n variables de x1 a xn, con dominio D, es una regla que asigna un número específico, f de x1 a xn, a cada n vector, o sea, a cada vector
de variables independientes x1 hasta xn en D. O sea, digamos, a cada conjunto, a cada vector de variables independientes le asigno un valor. No, es la definición de función. No es muy complicada. Recuerdo la definición de curvas y espacios de nivel, que va a ser muy útil para cuando vean concavidad y cuasiconcavidad, que dice que las curvas de nivel son, bueno, básicamente, dada una función y que depende de x1 a xn variables, aquellos valores de las variables independientes, tales que y sea igual a una constante k. Es decir, aquellos valores de las variables independientes para los cuales la variable dependiente se mantiene en un valor k. Y bueno, usamos una función de dos variables independientes para mantenernos, para poder graficar y tener más claro el concepto. Digo, básicamente, por ejemplo, si hacemos un corte acá, en este gráfico tridimensional, para z igual a, no sé, 2, tenemos que todos los valores de x e y para los cuales z vale 2, que acá van a formar un círculo, dada la forma de la función. Cuando la pasamos al plano, tenemos acá c igual 2, todos estos valores de x e y que nos dan z igual 2. Y obviamente, a medida que aumenta el valor de z, el círculo se va haciendo cada vez más grande. Después, los espacios de nivel obviamente corresponden a funciones de variables que directamente ya no podemos graficar. Entonces tenemos espacios de nivel para funciones de 4 variables, tenemos espacios de nivel de 3 variables y así. Pero como no se pueden graficar, digo, no. Ahí entra la imaginación. Después tenemos el concepto de derivadas parciales. Creo que ahí escribió alguien en el chat, puede ser. No. Gonzalo pregunta, yo creo que el cuaderno de álgebra lo tiré. Estoy al horno. Te diría que no, digo, lo más importante es lo que presenté recién. Después te puedes apoyar mucho si tienes una calculadora o en usar internet para calcular determinantes, inversas y eso es lo que más vas a usar. No, no me preocuparía tanto. Te lo digo yo que también cursé álgebra hace 3 años y la verdad que en un toque como que recuperas todos los conceptos, así que no, tampoco es para preocuparse. Bueno, el concepto de derivada parcial, que tampoco me voy a detener tanto porque bueno, ya lo deben haber usado a morir. Pero conceptualmente sabemos que es la variación de la función frente a variaciones infinitesimales, es decir, muy pequeñas, de una variable independiente manteniendo el resto constantes. El concepto clave es que el resto se mantienen constantes. Si recuerdan, es el límite de la variación de la función sobre la variación de la variable independiente cuando la variación de la variable independiente tiende a 0, que acá no lo puse porque digo el pedo, pero para que lo tengan presente. Y el apoyo gráfico acá para ver bien el concepto, digo, tenemos una superficie, que es una función z que depende de x, y. Y la derivada de x, de la derivada de la función con respecto a x, va a ser, en este punto, x0 y 0, la pendiente de la recta tangente a ese punto. En el plano, digamos, o sea, en y igual 0, porque si se acuerdan, y 0, y está constante, entonces nos mantenemos en el plano y igual y 0. Y como decía, la derivada es la pendiente de la recta tangente en ese plano. Tangente a la superficie. Y lo mismo para la derivada parcial de la función con respecto a y. Y bueno, no sé por qué lo puse, pero bueno. Un ejemplito, tenemos esta función y la derivada con respecto a x es la derivada de cada término. En este caso,
Esto es 3x cuadrado por y. Este término es 2x por y al cuadrado más 1. Y bueno, como esto, la derivada de esto, que es una constante, en los términos que le planteamos, va a ser igual a 0. Y nos queda esto como la derivada parcial. Después tenemos el concepto de derivadas sucesivas, que es derivar nuevamente la derivada respecto a alguna función, respecto a alguna variable. Y así obtenemos en sucesivas derivaciones la derivada parcial de segundo, de tercer, de cuarto y de n orden, que nos dicen básicamente qué sucede con la variación de las variaciones. Que bueno, en análisis 1 nos servía para establecer, por ejemplo, la condición de máximo o de mínimo de una función. Eh, ahora con más variables, digo, no es tan directo, pero sigue siendo relevante el concepto de derivada segunda. Y acá lo que puse, bueno, es otro ejemplo de derivada segunda. Primero respecto a x1 y después dos veces, que no me voy a detener porque parece simple. ¿Hasta acá alguna duda? No. Entonces seguimos con las funciones compuestas y cómo se derivan. Si recuerdan, una función compuesta es una función que depende de n variables y que estas funciones a su vez, estas variables, perdón, dependen a su vez de una o más variables independientes. Acá un ejemplo, tenemos z que depende de x e y, y a su vez x depende de u y b corta, e y depende de u y b corta. Por lo tanto, podemos plantear que z depende de u y b corta. Y acá el diagrama que nos muestra la dependencia de cada variable nos ayuda, digamos, a ver más gráficamente eh, el mapa de dependencias. Y cuando derivamos una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena, que si no la tienen presente, simplemente decía que si tenemos una función que depende de otra función, la derivada de esto va a ser, por ejemplo, si tenemos una f de x que depende de una g de x, una f que depende de g de x, la derivada con respecto a x va a ser la derivada de la función f por la derivada de la función g. Entonces, esto aplicado a una función compuesta nos dice que la derivada de z, en nuestro ejemplo, con respecto a u va a ser la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a u. Es decir, primero el efecto que tiene, para ver el efecto que tiene u sobre z, primero tenemos que ver el efecto que tiene eh, u sobre x y después que tiene x sobre z. Se multiplican, porque digamos, es como un... No me sale la palabra, pero digamos, van conectados. Y después, bueno, el efecto sobre i de u y después el efecto de i sobre z. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a i por la derivada parcial de i con respecto a u. Y esa sería la variación de z con respecto a u. Si en el ejemplo anterior, por ejemplo, tuviéramos que z depende de x, y de u de forma directa, o sea, no solo indirectamente ya, sino también directamente, cambia la derivada, digamos. Tenemos el concepto de derivada total. Entonces, acá agregué un canal más, digamos, z depende también de u directamente, y la derivada total, ahora, a lo que teníamos antes, se le agrega la derivada parcial de z con respecto a u. Porque como saben, bueno, eh, ahora depende directamente de u también. No solo indirectamente, sino también directamente. Y en este caso, la derivada parcial es solo un componente de la derivada total. Esto es clave, no se lo olviden, porque, digo, puede pasar que se olvidan de ver bien las relaciones entre variables y capaz derivan, solo ponen esto y se olvidan de todo esto, y está mal. ¿Alguna duda?
Creo que no. Paso. Vamos al concepto de diferencial, que nada, para mí fue siempre muy gracioso porque, digamos, me dieron la fórmula y todo y lo entendí recién 3 clases más tarde. Eh, Creo que nunca le dan mucho énfasis a explicar conceptualmente qué es. Pero bueno, básicamente nos da la aproximación a la variación en la función. Digo, nosotros tenemos que la variación poner en una función f es igual al diferencial más un epsilon, que es como la incertidumbre, es lo que no, ahora no me sale bien exactamente la palabra, pero denota, digamos, el error, el margen de error. Ahí está. Gráficamente se ve mejor, digo, tenemos una i de función de x y suponemos que tenemos un incremento en x de x0 a x1 y el incremento en y correspondiente, que es el incremento en f. Podemos dividir este incremento en dos partes, que uno es el incremento que se da sobre la recta tangente a ese punto, que es el diferencial de f y el margen de error. Entonces, gráficamente, el diferencial es una parte del incremento. Obviamente, mientras más nos alejamos del punto donde está calculada la recta tangente, más amplio va a ser el margen de error. Y finalmente el diferencial de una función de n variables se calcula como la sumatoria de 1 hasta n de la derivada parcial de f con respecto a la variable xy por el diferencial de xy. No sé si hay alguna duda con eso. Perdón, ¿podrías explicar de nuevo el gráfico? Sí, lo explico. Para que vean, digamos, gráficamente qué es el diferencial, simplemente es la variación aproximada que se da ante un incremento de la variable independiente, en este caso x, que es, digamos, sobre la recta tangente. Entonces, del incremento total, que si se fijan la función, digamos, tiene como una forma medio nu, entonces la recta tangente, digamos, se va alejando cada vez más de la función, del incremento total que hay de I0 hasta I1. Entonces, es simplemente la aproximación a ese incremento, que obviamente a medida que nos alejamos cada vez más del punto donde está calculada la recta tangente, obviamente el incremento diverge cada vez más de lo que indica el diferencial. No sé si con eso queda más claro. Sí, ahí está, gracias. Bueno, entonces, nuevamente como con las derivadas, tenemos el diferencial sucesivo, que resulta aplicar el diferencial al diferencial. Entonces el diferencial segundo es el diferencial de f, y como surge de la ecuación anterior, de la fórmula anterior, simplemente es la derivada de la función con respecto a cada variable, en este caso x1, por su diferencial, más puntitos y hasta la última variable respecto a xn por el diferencial de xn. Si hacemos todo esto, que no me voy a detener a hacerlo, llegamos a la expresión final y tenemos las derivadas segundas con respecto a dos veces a la misma variable por el diferencial al cuadrado de esa variable, más 2 por la derivada segunda de x2 con respecto a x1, por dx1 por dx2, y así, digamos, justo bueno, está hecho para una función de n variables, pero pueden practicar con una de 2 variables, por ejemplo. Y digo, la importancia del diferencial segundo en la materia va a ser como ya lo era en análisis 2, para saber la concavidad o convexidad de una función y para poder saber si hay un máximo o un mínimo cuando estamos optimizando. En este caso también vale.
Pero bueno, después lo van a ver en otra forma, van a verlo con formas cuadráticas, eh, que es otra forma, digamos, de establecer esa convexidad o concavidad. Después un tema que yo recuerdo que me rompió mucho la cabeza, que era la función implícita y sus derivadas. Eh, una función implícita básicamente es una función donde no hay ninguna variable despejada, tanto porque no está despejada en sí como porque no se puede. Por ejemplo, no tengo una función ahora en mente que suceda, pero eh, digo, es evidente a veces que no podemos despejar una variable en función de las demás y tiene esta expresión. Normalmente se denota con la F mayúscula o con la letra mayúscula en general. Y tenemos un teorema que nada, lo vemos en análisis 2, pero bueno, para repasarlo. Y para n variables, perdón, dice que si tenemos una función f mayúscula que depende de una variable i, que supongamos que es la que queremos despejar, y una serie de variables x1 hasta xn igualada a 0, si se cumplen estas condiciones, entonces podemos decir que i está definida implícitamente en un entorno de p sub 0, que ahora vemos bien qué es, como función de x1 hasta xn y posee derivadas parciales continuas, que bueno, la fórmula para calcular esas derivadas parciales continuas está acá. Dice que es la división perdón, el opuesto de la división entre f derivado respecto a xy, digamos, a alguna de las variables que querramos nombrar como independientes, sobre la función f derivada respecto a y. O sea, sobre la variable endógena. De nuevo, porque creo que me olvidé de decirlo, estas condiciones son básicamente que exista un P0 para el cual la función f mayúscula, valorado en P0 será igual a 0. Ya llevo un rato hablando, entonces me empiezo a equivocar con las palabras. Sepan disculpar. 2, que existan todas las derivadas parciales de f y que sean continuas en un entorno de P sub 0, o que es otra forma de decir que f es diferenciable en un entorno de P sub 0, y que la derivada de f con respecto a la variable endógena, en este caso y, o la variable que queremos despejar, sea distinta de 0 en P sub 0. Y bueno, el resultado de eso es esto de acá, clave. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? No. Ok. Bueno, el soporte gráfico acá es digo, muy útil verlo gráficamente. Bueno, para una función de dos variables, f de x igual z, si está definida de forma implícita, por ejemplo, igual a 0, lo que tenemos es que cuando z es igual a 0, o sea, el plano este, si se cumplen todas estas condiciones que mencioné antes, podemos definir a la función. Tenemos esta curva acá que define a la función, define ahí como función de x, o al revés, dependiendo de cómo lo querramos establecer. Y bueno, podemos calcular sus derivadas en el punto donde se cumplen las condiciones. Digo, este tema lo van a usar mucho para estática comparativa, para saber, por ejemplo, si tenemos un punto que es de equilibrio, cómo se comportan las variables, cómo reaccionan, por ejemplo, las variables endógenas a movimientos en las variables exógenas. Por ejemplo, en el marco de un modelo económico, no sé cómo reacciona el consumo ante un cambio en los impuestos. No sé, la tasa de impuesto, bueno, a través de la función implícita, incluso si no sabemos cómo se definen las funciones, cómo el consumo depende de las variables, podemos establecer cómo se comportaría ante un cambio de las variables exógenas. Digamos, esta es la utilidad del teorema de la función implícita.
Bueno, acá un ejemplo sencillito, una función f de x y igual a x cuadrado menos 4 por x por y igual 0. No podemos despejar a x, tampoco creo que podamos despejar a y. Entonces tenemos f' de x, la derivada de f' de x es igual a 2x menos 4y, y la derivada de f', la derivada de f con respecto a y es igual a menos 4x, y simplemente la derivada de y con respecto a x, asumiendo que se cumplen las condiciones del teorema de la función implícita y que la función y depende de x, bueno, esta derivada es igual a menos la división entre f derivada respecto a x por f derivada respecto a y, y bueno, reemplazando nos da esto, que nada, si tuviéramos el punto P sub 0 para el cual se cumple el teorema, bueno, podríamos reemplazar y ver cómo se comporta y respecto a x. ¿Hasta ahí alguna duda? Me quedé sin agua para el mate. Bueno, esta es en realidad la última slide ya, entonces es algo medio complicado, digo, lo puse a las apuradas, pero como para que ya lo vayan teniendo en la cabeza, el teorema de la función implícita en sistemas de ecuaciones, que se utiliza en el caso de que tenemos, por ejemplo, m ecuaciones con n variables exógenas y m variables endógenas. Acá las exógenas están rotuladas con x y las endógenas con y. Acá endógenas y exógenas se refiere a cuál explica cuál, digamos, la idea es que las funciones y1, y2 y m estén definidas en función de x1, x2, xn. Y por lo que dice el teorema de la función implícita, si se cumplen estas condiciones, podemos definir a cada una de estas i1, i2 y m, como les decía, en función de x1, x2, xn, y además saber cómo se comportan sus derivadas. Las condiciones son casi las mismas que para el teorema de función implícita para una función, salvo esta última, que es el determinante jacobiano no se anule en P sub 0. Que ahora lo voy a explicar, pero bueno, si se cumplen estas condiciones, se puede expresar a las variables endógenas i1 hasta im como funciones de las x1 hasta xn, y existen las derivadas parciales de las variables endógenas respecto a las exógenas, y son continuas en un entorno de P sub 0. Nuevamente la aplicación es similar a lo que explicaba antes. Para un sistema, para un modelo económico, podemos tener varias ecuaciones que quizás no sabemos cómo están definidas las variables relevantes, pero a través del teorema de la función implícita, si tenemos un punto de equilibrio, que sería este P sub 0, podemos ver cómo variarían las variables endógenas respecto a las exógenas en torno a ese punto. Y para cerrar ya, el determinante jacobiano es el determinante de la matriz asociada al sistema de ecuaciones, cuyas incógnitas son las derivadas de las variables endógenas y respecto a alguna de las exógenas xj. Este es el vector de incógnitas. Como ven, las derivadas parciales de las variables endógenas i1 hasta im, con respecto a alguna exógena en particular, por ejemplo xj. Y de un lado tenemos la matriz asociada de coeficientes, que está compuesta por las derivadas de las m funciones. Acá tenemos la función 1 derivada respecto a la variable endógena 1 hasta m, y así hasta llegar a la función m derivado nuevamente respecto a la variable endógena 1 hasta m, que si sacamos el determinante nos da el determinante jacobiano de j, que básicamente, si recuerdan lo que vimos para sistemas de ecuaciones lineales, si el determinante de la matriz asociada a un problema del sistema de ecuaciones lineales es igual a 0, entonces no hay solución. O hay infinitas soluciones o no hay solución. En cambio, si es distinto de 0, es compatible determinado, y podemos saber
que hay una solución única para estas incógnitas y podemos sacarlas mediante la regla de Kramer. Digo, no se preocupen mucho si esto no queda tan claro, hay todo un desarrollo para poder llegar a esta forma matricial, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, forma parte de la unidad de estática comparativa, que es la que viene después de la primera unidad de autovectores y autovalores. Entonces, está bueno ir teniéndolo presente. Yo no tengo nada más para presentar. Si alguno tiene alguna duda, alguna o alguna. Integrales, cálculo de área, eso lo vamos a ver. Integrales, la verdad no van a ver casi nada. Digo, salvo en la última parte de control óptimo, pero no los van a hacer integrar. Digamos, no, el énfasis no va a estar puesto en integrar, no es que van a darles una integral, no sé, imposible. Ni siquiera creo que les den más de 2 integrales en en toda la cursada, pero por lo menos yo hablo desde la cátedra que me tocó cursar a mí, entonces no sé cómo será en el resto. Imagino que no van a tener problema. Y De la ecuación- bibliografía, con Herrera, por ejemplo, Sí. supongo que lo vamos a ver en la semana igual, pero digo, ¿hay algún libro o algo que recomiendes? Sí, por supuesto, a eso iba. Hay 2 libros, fundamentalmente, o sea, hay varios libros, ¿no? Fundamentalmente el que se usa es el de Alpha Chiang, el método fundamentales de economía matemática, para todo lo que es más análisis. Después hay un libro de álgebra, el de Grossman, que se los voy a pasar para que puedan ver cualquier cosa que haya quedado medio obscura en mi presentación. Y después está el libro de Bernardello, que bueno, ya me parece que recién cuando empiecen con la cursada y eso va a tener más sentido. Por ahora, después les voy a compartir los 2 libros, el que les dije, el de Chiang y el de álgebra de Grossman, y ahí pueden consultar las cosas que... Si no, también entiendo que los libros, por ejemplo, el de... ¿cómo se llamaba? El de Kicillof y Venturini creo que era. El de álgebra y análisis 2 pueden servir. Pero así como de mate para economistas, el Alpha Chiang y después el Bernardello. ¿Alguna duda más? Ecuaciones diferenciales tampoco lo vemos. Sí, ecuaciones diferenciales van a ver, pero van a ver o sea, un tipo particular de ecuaciones diferenciales que son de primer grado. Yo ahora no me acuerdo si en análisis 2 eh, creo que veías de primer y segundo grado o de... No me acuerdo bien cómo era la cuestión, pero digamos, era más resolver ecuaciones diferenciales de otro grado. En este caso se van a concentrar en ecuaciones de grado 1 y de orden, puede ser cualquier orden, pero quédate tranquilo que no hace falta repasar tanto eso. Ah, ok, gracias. Como, o sea, digamos, lo que les puse acá más o menos es lo más relevante para tener claro a la hora de encarar la materia. O lo que por lo menos a mí me pareció más relevante, que lo que más usé. Integrales, como les decía, no usé casi nada, entonces no me pareció relevante hacer un repaso de eso. Así que bueno, si no hay ninguna duda más, vamos cortando acá. Eh, a medida que bueno, transcurra la cursada, vamos a ver en cada encuentro qué temas vemos. La idea sería que ustedes vayan en la semana planteando qué les gustaría ver, si les gustaría resolver algún ejercicio o repasar algún tema teórico. En eso yo estoy a disposición de ustedes. Y bueno, cuando termine de grabar la clase, la subo y cualquier cosa pueden repasarla y les paso el PowerPoint. Dale, muchas gracias. Muchas No, gracias. Muchas gracias. no, por nada. Suerte. Buena semana. Muchas gracias. Gracias por todo. No hay por qué. Nos vemos. Nos vemos.